Amigos y amigas, bienvenidos a este espacio para hablar de selección argentina, como lo hacemos siempre, y en vísperas a lo que va a ser una nueva fecha FIFA, una nueva serie de amistosos para nuestra selección contra Panamá el próximo 23 de marzo en cancha de River y contra Curazao el próximo 28 de marzo en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Tenemos una lista de 34 convocados. Recordemos que Alejandro Garnacho y Papu Gómez fueron desvinculados por lesión y no van a poder viajar con el resto del plantel. Y sobre el final, Lionel Scaloni sumó un jugador más a esta lista que vemos en pantalla. Pero la idea es empezar a repasar cómo le ha ido a cada uno de los jugadores de la selección argentina desde la final del mundo. Son titulares, tienen continuidad, están convirtiendo goles, son considerados por sus equipos, están teniendo un buen 2023 o están teniendo un 2023 peor de lo que fue en la previa al Mundial. Vamos a hablar de todo eso y empezamos rápidamente con Emiliano Martínez. El arquero titular de la selección argentina no solo es titular en la selección, sino que además es titular en el Aston Villa. Titular siempre, salvo algún partido por alguna dolencia, como fue contra el Liverpool. Después estuvo prácticamente en todos los partidos, en algún partido de Copa no estuvo, pero es el titular indiscutido de este equipo. Son 5 partidos en total en los que tuvo el arco en cero y viene de una victoria frente al Bournemouth este fin de semana. El siguiente nombre es el de Jero Rulli, arquero de la selección argentina y arquero del Ajax. Es uno de los pocos jugadores que después de la final del mundo cambió de equipo. Llegó a un equipo como el Ajax, que hoy por hoy no tiene competencia europea, pero juega en la liga holandesa, es protagonista de la liga holandesa y Jerónimo Rulli es el titular. Vemos que tuvo 1, 2, 3 partidos, ¿cuántos más? 4 por acá, 5 partidos en los que tuvo el arco en cero. Es un número interesante teniendo en cuenta que hace poco que comenzó el post-mundial. Y teniendo en cuenta que cambió de equipo, creo que es un número interesante. Y cerramos con el tercer arquero, con Franco Armani, arquero de River, que también tuvo está teniendo un gran presente con 1, 2, 3, ¿cuántos más? 4, 5, 6 partidos en los que tuvo el arco en cero. Es un número alto teniendo en cuenta que la Liga Argentina no lleva mucho tiempo de comenzada, teniendo en cuenta que estábamos en el receso de verano. Pero Franco Armani, Jerónimo Rulli y Emiliano Martínez son 3 arqueros que son titulares en sus equipos y son parte de la selección argentina. Rareza de esta lista que no haya más arqueros, pero no es el tema de este video. Seguimos hablando de jugadores que forman parte de la selección argentina. Nos metemos con Juan Foyth. Juan Foyth es un jugador hoy resistido en la selección argentina. Después de aquel error en el partido contra Colombia en junio del 2021 en Barranquilla, es como que la gente empezó a mirarlo de reojo. Su presente en el club no coincide con la cantidad de minutos y el rendimiento que tiene la selección argentina. En el Villarreal es de los mejores jugadores del equipo y de los mejores laterales derechos de la Liga Española. Y hoy se habla de un Juan Foyth que lo más probable es que tenga mercado en junio, que salga del Villarreal para pegar el salto a otro equipo. Y vemos que juega prácticamente siempre. Salvo el partido con Girona, después jugó todo desde la Copa del Mundo. Incluso convirtió un gol y fue el primer argentino campeón del mundo en convertir un gol. Nahuel Molina, titular en el Atlético de Madrid, titular en la selección argentina. Mucha continuidad, mucha participación, dando 3 asistencias desde que es campeón del mundo y creo que está por encima de los otros 2. Primero por una cuestión de gustos, creo que es el que más le gusta a Scaloni, y después por una cuestión de rendimiento, tanto en la selección argentina como en el Atlético de Madrid. En el Atlético de Madrid su nivel es parecido quizás en la consideración con Juan Foyth, pero en la selección eso no pasa. Lo de Nahuel Molina en selección es muy pero muy bueno y Foyth no tiene tantas oportunidades y las pocas que ha tenido no ha sobresalido demasiado. Pasamos a Gonzalo Montiel, el tercer lateral derecho que tiene la lista de Scaloni. Se encuentra con un Sampaoli que está un poco perdido, sinceramente, el entrenador del Sevilla
y está peleando la categoría. Y lo que hizo Sampaoli es mandar a la cancha a Jesús Navas, que es un baluarte dentro de la institución, y teniendo en cuenta que está peleando la categoría, decidió eso. Aunque el nivel de Jesús Navas es muy pero muy bueno. Un Montiel que ha tenido participación alterna hoy en el equipo. Este fin de semana fue suplente, el fin de semana pasado había sido titular, entre semana contra el Fenerbahce había sido titular. Hoy está en los cuartos de final de la Europa League, va a tener que jugar frente al Manchester y no sabemos cuando arranca un partido si Montiel va a ser titular o suplente. Es como que alterna demasiado. Miren los últimos, agarro desde mediados de febrero, titular, suplente, suplente, titular, no ingresó, sancionado, titular, suplente. Es como que hay mucha diversidad en cómo Sampaoli elige a Gonzalo Montiel. Nehuen Pérez, primer cara nueva que vemos dentro de esta lista. El primero que no es campeón del mundo de todos los que estamos nombrando hasta ahora, pero es baluarte en el Udinese. Titular indiscutido siempre. La participación de Nehuen Pérez en el Udinese es ejemplar. Consiguió en el Udinese por ahí la importancia que no logró ni en el Granada ni en el Atlético de Madrid. Sí había tenido en el Famalicão portugués y creo que estamos viendo hoy por hoy ese Nehuen Pérez que a pesar de que hace mucho que lo vimos en el fútbol europeo, tiene solamente 22 años, cumple años el mismo día que Lionel Messi. Y es importante que Scaloni siga apostando por él porque creo que a futuro es uno de los jugadores que va a ser parte del recambio. Lo que hoy es Pesela en la selección argentina lo va a hacer Nehuen Pérez. Y ya vemos que le sacó el lugar por lo menos en la consideración a Lucas Martínez Cuarta dentro de la selección argentina. Un Lucas Martínez Cuarta que arrancó las eliminatorias siendo titular indiscutido de la selección argentina, hoy no forma parte ni de la lista de convocados. Pasamos a un baluarte, Cuti Romero, baluarte en la selección argentina, baluarte también en el Tottenham, un jugador que juega siempre, que por ahí se le va un poquito de más la pierna, como en el partido con el Milan, que fue expulsado, como en el partido con el City, que dio un patadón hermoso, pero juega siempre, 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 siempre. Un par de partidos que no jugó, incluso este porque era por Copa, pero es un jugador que está teniendo mucha voz en el vestuario, que está convirtiéndose en caudillo a pesar de que es un chico muy joven, tiene 24 años nada más. Creo que Cuti Romero viene para quedarse en la selección argentina por mucho tiempo y lo va a hacer también en el Tottenham. Es una de las apuestas importantes que hizo el Tottenham en el último tiempo. Pasamos a otro que es baluarte, como es Nicolás Otamendi, uno de los mejores defensores de la Copa del Mundo que hoy está en cuartos de final de la Champions League. Y el Benfica está con un presente bárbaro. Miren esto, son 3, 6, 7 partidos consecutivos ganando. Y vemos que en todos participó Nicolás Otamendi, un jugador que tuvo la Copa del Mundo soñada. Y si me voy 3 años para atrás en el tiempo, muchos pensábamos que para esta altura, marzo 2023, Otamendi iba a estar jugando en el fútbol argentino, quizás en la MLS, quizás en Medio Oriente. Hoy está jugando cuartos de final de la Champions League y además es capitán, es líder, es caudillo y es un animal. Está teniendo un nivel asombroso que para un tipo de 35 años como es Nicolás Otamendi realmente es muy, pero muy bueno para la selección argentina porque no solo le da fútbol sino que también le da experiencia. Germán Pesela, jugador que este domingo, hoy cuando estoy grabando el video, se fue lesionado en el minuto 83 frente al Mallorca, pero hizo un partido bárbaro. Pesela que cuando se armó el Betis, yo creo que a Pesela no lo armaban en el equipo titular, por lo menos el que imaginaban. Y hoy por hoy el ingeniero Pellegrini lo utiliza siempre como titular. Continuidad absoluta en los partidos importantes para Germán Pesela desde que es campeón del mundo. Solamente quedó en el banco de suplentes en un partido de Copa del Rey y en un partido contra el Valladolid, teniendo en cuenta que venían de una seguidilla importante, que a un jugador que viene con la carga anímica de ser campeón del mundo, por ahí también hay que darle un poquito más de descanso. Lisandro Martínez. Si hablamos de recambio en la selección argentina,
Lisandro Martínez es el abanderado de ese recambio, del recambio post Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque sabemos que el día que no esté Otamendi en la selección argentina, el nombre va a ser el de Lisandro Martínez. Porque hoy es de los defensores con un presente bárbaro, de los mejores defensores que tiene la Premier League, la liga más importante del mundo, titular en todos los partidos. Un jugador determinante en el Manchester, que no podemos hablar de que es un ídolo porque llegó hace muy poquito y el Manchester United es muy grande, pero sí que se ganó el corazón de todos los hinchas. Que coreen argentino a argentino en Old Trafford realmente te tiene que mover el suelo, porque es importantísimo a base de fútbol, porque se habló muy mal de Lisandro Martínez cuando llegó al Manchester. Hoy, con 25 años, le ha cerrado la boca a más de uno y estamos viendo que juega absolutamente siempre. Seguimos con la lista y nos metemos con Nicolás Tagliafico. Otro jugador que cambió de equipo, pero en el caso de Tagliafico cambió porque quería el Mundial. Porque lo agarró con 29 años cuando tomó esta decisión y en la charla con Scaloni era: necesito que juegues. Y en el Ajax no estaba jugando. Se fue al Lyon y no solo después de la Copa del Mundo, sino previo a la Copa del Mundo, ya había logrado el protagonismo que fue a buscar. Tres asistencias para Nico Tagliafico desde que es campeón del mundo y, como vemos, titular siempre. 90, 90, 74, 90, 90, 90, acá 45 y 90 prácticamente siempre para Nico Tagliafico, que nos regaló una semifinal y una final del mundo soñada. Marcos Acuña, titular en el Sevilla, pero un Sampaoli que arranca con él jugando de lateral y cuando las papas queman lo manda a la mitad de la cancha, lo hace jugar de interior. Hay ratos que termina jugando de 5, también cerrando una línea de 4 mediocampistas, juega también de carrilero cuando aparece la línea de 3. Sampaoli en 20 minutos utiliza 3 sistemas de juego distintos, pero es un jugador que es muy tenido en cuenta, que convirtió, acá vemos, 2 goles y 2 asistencias desde que es campeón del mundo y siempre ha sido tenido en cuenta por su entrenador. Prácticamente en todos los partidos el Huevo Acuña es titular. Pasamos al primer nombre nuevo, porque Nehuen Pérez era el primer nombre no campeón del mundo. Lautaro Blanco es el primer nombre nuevo. Lautaro Blanco, por lo que ha hecho, por los minutos, no es un jugador que llega a la selección por los minutos que ha tenido, por lo que ha hecho en el fútbol español, sino que llega pensando en el recambio. En este canal hemos hablado mucho de que no hay un recambio menor de 30 años para el lateral izquierdo, porque tanto el Huevo Acuña como Nico Tagliafico son jugadores que superan ese margen y, pensando en el futuro, estaría bueno empezar a formar a alguien. Y lo hemos hablado mucho, hablamos de Bernabé, hablamos de Fernández Mercado, del Colo Barco, de Franco Carboni, y hablamos también de Lautaro Blanco. Y que veía, en mi opinión, que Lautaro Blanco podía ser ese nombre, que comience el recambio, por una cuestión de edad, porque tiene 24 años, una edad muy buena para sumarse a una selección argentina, porque juega en el fútbol europeo y porque además viene de hacer una gran temporada en Rosario Central. Desde que llegó al Elche empezó siendo titular y después de un par de partidos como suplente le costó volver a esa titularidad y volver a tener minutos, básicamente. Pero los ratos que ingresa lo hace muy, pero muy bien. Dio una asistencia en su tercer partido con la camiseta del Elche y después empezó a perder ese lugar, pero creo que es un jugador a tener en cuenta porque los ratos te regala cosas de un lateral izquierdo que quiere ser protagonista del juego, que no está solamente para cubrir un espacio, sino que quiere lastimar. Por ahí el Elche no está pasando su mejor momento, pero creo que es un jugador que le puede venir bien a la selección argentina pensando en ese recambio a futuro. Dejamos los defensores y nos metemos con los mediocampistas. Acá nos encontramos con Leandro Paredes. Leandro Paredes creo que es el jugador que más ha bajado su nivel desde que es campeón del mundo. De todos los que vamos a nombrar, creo que es el que ha bajado su nivel. ¿Por qué? Porque no está teniendo participación y además acaba de ver una roja en la noche del domingo. Pero veamos lo que fue después de la Copa del Mundo. Acá no fue convocado. ¿Dónde empieza? Acá
Acá empieza, miren, 29, 24, 29, 35, 90, 45. Y acá empieza a bajar al punto que de los últimos 4 partidos solamente jugó un rato, 8 minutos. Es muy poco para un tipo como Leandro Paredes, que forma parte de la columna vertebral de la selección argentina, del proceso de la columna vertebral de la selección argentina. Hoy está Enzo Fernández y lo hizo muy bien en la Copa del Mundo, pero Leandro Paredes es un jugador muy importante para describir y definir el ciclo de Lionel Scaloni. Y que tenga tan poca participación, sabemos que no va a seguir en la Juventus, tiene que volver al Paris Saint-Germain y lo más probable es que tenga otro destino, pero no es el presente que queremos para Leandro Paredes y menos el que quiere él. Distinto es lo de Guido Rodríguez. Mucha participación, pero creo que ha perdido en calidad de juego Guido Rodríguez. Está teniendo y es utilizado mucho por el ingeniero Pellegrini en el Betis, pero no creo que tenga el protagonismo con pelota que tenía antes de la Copa del Mundo. No digo que haya... es peor jugador que antes de la Copa del Mundo, sino que creo que su implicancia en la construcción del juego es menor. Hoy se ha vuelto más un jugador de recuperación y no tenemos esos tiros de media distancia que nos regalaba Guido Rodríguez, pero juega siempre. También, esto es lo que quiere Scaloni, que los jugadores de la selección tengan mucha participación y Guido Rodríguez es uno de ellos. Titular, 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 titular. Prácticamente siempre titular Guido Rodríguez. Enzo Fernández, segundo jugador que cambió de equipo desde que es campeón del mundo. Llegó a la Copa del Mundo, jugando para el Benfica, hoy juega para el Chelsea. El argentino más caro de la historia, 120 millones de libras. Pagó el Chelsea por Enzo Fernández, campeón del mundo con 21 años y ahora tiene 22. Y un jugador importantísimo para un equipo que llegaba con las papas ardiendo. Y él agarró el fierro caliente y empezó a hacer la manija de un Chelsea que hoy está en cuartos de final de la Champions League, que tiene lejos la pelea de la Premier, que tiene lejos la pelea por meterse en la próxima Champions, por una cuestión de que está atrás, está como octavo o noveno de la Premier y realmente le está costando meterse en esa conversación protagónica. Pero lo de Enzo es bueno, es muy bueno. A mí me gusta más el Enzo que juega de interior, no el que juega de 5. Pero ¿qué podemos decir? Si salió campeón del mundo jugando de 5 y siendo de los mejores jugadores de la selección argentina, es lógico y tiene sentido que lo utilicen ahí en el Chelsea. Creo que el mejor Enzo lo vamos a ver cuando aparezca en N'Golo Kanté en el Chelsea, cuando vuelva de la lesión y si renueva su contrato. Pero titular siempre, miren, una asistencia, 2 asistencias desde que está en el Chelsea, perdón, son 2 asistencias desde que está en el Chelsea. Después de la Copa del Mundo jugó todo enero para el Benfica, donde hizo 2 asistencias y 1 gol. Y después ya, cuando comenzó febrero, ya se puso la camiseta del Chelsea para pelear otro tipo de competencias. Nos metemos con un grupo de chicos, que son 3, que vienen para sumar experiencia. No tienen minutos ni participación de un jugador de selección argentina. Máximo Perrone, miren, acaba de cumplir 20 años. No jugó prácticamente nada. A ver, tuvo 2 ratos, sobre todo contra el Bournemouth fue muy interesante desde que juega en el Manchester City, pero llegó recién el 5 de febrero. Y viene para empezar a escribir el futuro, para ver lo que puede ser el Manchester City de la próxima temporada. Vieron en él que tenía mucho potencial y le dieron participación. Vamos a ver cómo sigue su participación en el Manchester City, porque es muy complicado meterse en un equipo como el Manchester City siendo un jugador sub-20, pero lo de Perrone es llegar a la selección argentina para integrarse, para vivir, para rozarse, para entrenar, porque creo que lo de Perrone, lo de Carboni, lo de Buonanotte es para entrenar. Es importantísimo que ellos entrenen con la selección argentina. Tiene 2 ratos en el Manchester City después de lo que fue su participación en el Sudamericano Sub-20. Seguimos con Rodrigo de Paul. Dudábamos si llegaba Rodrigo de Paul por esta lesión, pero finalmente volvió y viene a hacer un partido contra el Valencia muy, pero muy bueno. De una asistencia, incluso son 2 asistencias desde que es campeón del mundo Rodrigo de Paul, y obviamente es importante para el grupo, para la selección, para empezar a describir
el ciclo Scaloni hay que empezar con nombres propios. Rodrigo de Paul es uno de ellos, porque empezó la escaloneta cuando de Paul se integró a la selección argentina. Coincidieron esos dos eventos y Rodrigo de Paul fue protagonista de la construcción del equipo que tenemos hoy, no solo dentro de la cancha, sino también fuera de la cancha. Titular en el Atlético de Madrid hasta la lesión y ya volvió a recuperar esa titularidad frente al Valencia. El postmundial lo tuvo complicado a Rodrigo de Paul porque arrastraba la lesión del partido con Australia, que forzó para jugar el resto de los partidos y tuvo que parar en algún momento, pero una vez que volvió empezó a ser titular y fue muy pero muy importante. Creo que está en su mejor momento desde que está en el Atlético de Madrid. Ezequiel Palacios, si hablamos de jugadores que han crecido postmundial, Ezequiel Palacios es la definición perfecta. Hoy viene de ganarle al Bayern Múnich con 2 goles de él, 2 goles de penales, ¿verdad? Pero se ha vuelto manija del Leverkusen, de Xabi Alonso. Es el jugador más importante que tiene hoy el Leverkusen en la mitad de la cancha, sin lugar a dudas, y hace que pueda volverse dueño de la gestación de juego. Estamos viendo el mejor Palacios que llegó a Europa. Y creo que encontró en la selección argentina ese lugar importante en el recambio. El jugador que salta desde el banco de suplentes y puede cambiar el curso del partido. Puede regalarle algo extra a lo que está haciendo el equipo a pesar de que esté haciendo las cosas bien los que están jugando. Pero creo que es más que interesante. Son 3 goles y 1 asistencia desde que es campeón del mundo para el Tucu Palacios. Alexis McAllister, jugador de Premier que le queda muy poco en el Brighton y que está teniendo un gran 2023 también. Convirtió 4 goles desde que es campeón del mundo y dio 2 asistencias. Un jugador determinante para el Brighton, que ya su padre, que es su representante también, viajó a Inglaterra para empezar a hablar de lo que puede ser su pase, ya sea al Manchester City, al Liverpool, al Arsenal. Son los 3 equipos que han consultado seriamente por Alexis McAllister de cara al futuro, y hoy en la selección argentina, con este presente y lo que fue la Copa del Mundo, obviamente que su lugar dentro del 11 está bastante aferrado. Giovanni Lo Celso, que es el próximo jugador del que vamos a hablar, recién volvió a jugar. La lesión que lo marginó de la Copa del Mundo lo marginó hasta el 27 de febrero. Recién el 4 de marzo volvió a tener 2 minutos y está teniendo muy poquitos minutos. Miren, 17, 2, 32, 23, lo está llevando de a poco Setien para no resentir esa lesión que lo marginó tanto tiempo, y viene para convivir, porque es un jugador que formó parte del riñón de la selección argentina durante todo el proceso y le tocó quedarse afuera de la Copa del Mundo. Otro que se quedó afuera de la Copa del Mundo, Nico González. Creo que era el jugador número 12 de Scaloni y lo extrañó muchísimo en la Copa del Mundo. Lo extrañó porque en esos partidos que Scaloni ponía línea de 3, el carrilero por izquierda era ideal para Nico González. Incluso en la final del mundo, repasen el cambio de Di María. Si quería sacar a Di María y estaba Nico González en el banco, el que entraba era Nico González sin lugar a dudas. Creo que quiere volver a la selección para eso, para recuperar ese protagonismo de jugador clave de recambio, de ser un jugador que puede ser lateral izquierdo, carrilero, volante, delantero, win, segunda punta, enganche, lo que le pidas a Nico González lo hace bien. Y le está quedando chica a la Fiorentina. Vemos los números y son muy buenos. Titularidad absoluta para él con 3 goles y 2 asistencias en lo que va del año 2023. Y creo que es otro de los jugadores que en junio pega el salto a la Premier sin lugar a dudas. Emiliano Buendía, otro de los nombres nuevos. Una situación particular para Emi Buendía. ¿Por qué? Porque fue convocado durante el 2021, prácticamente en todas las convocatorias del 2021, en ninguna del 2022 y en la primera del 2023 vuelve a tener su lugar y se lo ganó. Hablamos de que Scaloni quería homenajear a los campeones del mundo, los convocó a todos. Hablamos de que Scaloni quería aprovechar esta fecha FIFA para darle roce a la siguiente camada de la selección argentina y los convocó. También hablamos de que Scaloni le abre la puerta a los que están teniendo un buen presente. Y Emiliano Buendía es un jugador de esos, un jugador que está teniendo un gran presente. Y vemos que tiene números para estar en la selección argentina. Son 4 goles desde que Argentina logró la Copa del Mundo y titular prácticamente siempre. En un Aston Villa que está ahí deambulando en 3 cuartos de tabla,
pero que él está teniendo un presente importante que lo devuelve a la selección argentina. Fueron muy buenos esos 10 minutos que vimos contra Colombia en su debut con la camiseta argentina, que creo que se pueden repetir. Tiene que agarrarse de eso, de los poquitos ratos que tenga para demostrarle a Scaloni que es un jugador de selección. Escribiendo el futuro, miren, categoría 2005, recién cumple 18 años Valentín Carboni, y es otro de los que no llega por una cuestión de presente en primera división, sino que lo que viene haciendo tanto en la juvenil, en la sub-23, en la sub-19, en el equipo de Youth League y los ratos que tuvo en primera hacen que Scaloni lo integre en el grupo que quiere que él sean los pilares del futuro. ¿Por qué? Porque tuvo ratitos, incluso hizo un gol, acá lo vemos, un gol contra el Salzburgo cuando Argentina estaba jugando la Copa del Mundo, pero generalmente va al banco de suplentes con algunos minutos. 11 contra el Spezia, 8 contra el Bologna, 1 contra la Sampdoria y 2 contra el Verona. Después, en el año 2022, los amistosos durante la Copa del Mundo. Pero es muy poquito lo que ha jugado Valentín Carboni, pero es importante que venga a tener el roce con la selección argentina mayor porque será su casa por los próximos 15 años. Y hablando de futuro, también hablemos de Facundo Buonanotte, 18 años también. Miren, 23 de diciembre del 2004. Son 3 partidos, los últimos 3 partidos como suplente. Dio una asistencia contra el West Ham, tuvo 68 minutos contra el Stoke y está teniendo participación. Un chico que cuando empezó el 2023 se convertía en jugador del Brighton. Viajó a Inglaterra, se perdió la última parte de la preparación de la selección argentina sub-20 que iba al sudamericano. Viaja a Colombia para el sudamericano. En el sudamericano juega un ratito, que acá lo debo tener, 31 minutos contra Paraguay. Tiene un golpe que le produce una lesión y eso hace que se pierda el resto de la competencia. Vuelve a Inglaterra y empieza a tener participación. No le ha tocado jugar en las últimas semanas, pero es un jugador importante para darle la chance de tener el roce a futuro dentro de la selección argentina. Y nos metemos con Paulo Dybala. Recién hablábamos que Ezequiel Palacios es el jugador que más ha crecido en este 2023, de los jugadores que habitualmente son convocados a la selección argentina. Paulo Dybala creo que integra un podio de jugadores que están teniendo un gran presente, un gran 2023. De los jugadores que mejor 2023 está teniendo es Paulo Dybala. Vemos que son 6 goles desde que es campeón del mundo, con 5 asistencias, participación en todos los partidos, un jugador determinante. Encontró la Roma su lugar en el mundo, encontró en Mourinho un tipo que lo entiende, que le da el protagonismo, que le da responsabilidad, que le da compromiso, que le da liderazgo y que hace que se vea el mejor Dybala. Dybala está siendo un jugador muy, pero muy importante en la Roma y esperemos que pueda trasladar eso a la selección argentina porque necesitamos del mejor Dybala. Estamos esperando el mejor Dybala porque sabemos que todavía está por venir. Ángel Correa. Ángel Correa durante el 2023, previo a un partido del Atlético de Madrid, no sabemos si va a ser titular o suplente. Pasa eso con Angelito, porque tiene nivel de titular y muchas veces aparece en el banco de suplentes, hizo un partido más o menos y aparece de titular y eso es lo que está pasando. Desde que es campeón del mundo, 2 goles para Angelito Correa y vemos 21 minutos contra el Valencia, 29 contra el Girona, sancionado 18, 58 contra el Bilbao, 25 contra el Celta, 60 contra el Getafe, un jugador que alterna titularidad y suplencia. Lo que tiene que lograr Ángel Correa en la selección argentina es lograr lo mismo que logra en el Atlético de Madrid, que cambie el juego cuando él ingresa. El Atlético de Madrid juega otra cosa cuando entra Angelito Correa porque imprime una energía diferente. Creo que en la selección argentina tiene que lograr lo mismo. Muy difícil, obviamente, es una selección y más siendo una selección campeona del mundo, pero él es campeón del mundo y creo que tiene que lograr eso también. Thiago Almada. Miren, acá se ve todo. Mira, en esta pantalla se ve todo lo que es Thiago Almada desde que es campeón del mundo. Y vemos que jugó 6 partidos, 5 goles, 4 asistencias. Números de un extraterrestre para una liga. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa liga es la MLS. Necesitamos que Thiago Almada salga de esa liga lo antes posible. Porque es un jugador que lo dijo Scaloni en la intimidad, en los que él
quería empezar a escribir el futuro de la selección argentina. Le tocó ir al Mundial por la lesión de 2 chicos, pero creo que en él Lionel Scaloni confía para escribir lo que puede ser, no sé si la Copa América del 2024, pero sí el Mundial del 2026. Tiene potencial, tiene muchos años en primera, ya son 5 años en primera división, contando Vélez y Atlanta United, y viene a hacer un gol de tiro libre de otro planeta, que va a pelear el premio Puskás sin duda a fin de año. Pero creo que además de eso es un jugador que puede integrarse a un equipo que juegue una gran liga. Y creo que es el momento. 21 años, campeón del mundo, con 5 años jugando en primera división y siendo un crack. Creo que Thiago Almada puede tener una nueva página en su carrera lo antes posible. Y ponerse de pie porque vamos a hablar del capitán, de Lionel Messi, que esperemos que tenga su fiesta. Que a pesar que en el último partido contra el Stade de Reims lo silbaron a él y a un par más, por la eliminación de Champions, es un jugador que desde que es campeón del mundo, miren, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 goles y 3 asistencias, las que dio Lionel Messi. Esperemos que tenga su fiesta, que disfrute, que pueda devolver la sonrisa porque se fue caliente del último partido con el PSG y porque viene de ser eliminado en Champions. Tiene que Lionel Messi recuperar la sonrisa que tuvo en el último partido de la selección argentina, en la final del mundo. Queremos eso, queremos ver la foto de Messi y el pueblo argentino levantando la copa. Messi regalando la Copa del Mundo ahora al pueblo argentino. Se sacó la espina en la Copa América de ganar algo con la selección y vemos que fue un disfrute personal muy particular. Esperemos que la Copa del Mundo también tenga lo mismo, que si bien no saca ninguna espina, es meterse en la historia para siempre, es pasar a la inmortalidad. Ya lo había hecho, pero ahora lo hizo con una Copa del Mundo y es importante. Ángel Di María viene de 2 partidos en el banco por alguna dolencia y vemos que está teniendo un 2023 brutal. El podio, creo que recién hablábamos del podio de Dybala. Sumen también a Angelito Di María porque está regalando cosas de mejor jugador del mundo. Impresionante. Viene de 1, 2, 3, 4, 7 goles y 3 asistencias para Ángel Di María en lo que va del año 2023. Un jugador determinante para la selección argentina, importantísimo, que no me interesa que juegue, ni él ni Messi, no me interesa que jueguen en esta doble fecha. Quiero que disfruten, quiero que tengan esa relación que escribieron durante muchos años y que no se le podía dar con el pueblo argentino, y ahora sí, pueden mirar a la cara a todos como siempre lo hicieron, pero ahora con una sonrisa, porque son campeones del mundo. Y nos metemos con los centrodelanteros. Empezamos con Lautaro. El podio que decía recién de Dybala, de Angelito Di María, sumen a Lautaro. Otro jugador que está teniendo un 2023 brutal. Bueno, titular, ya no tengo que hablar de titularidad, es titular indiscutido en el Inter. Pero miren, desde que es campeón del mundo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 goles y una asistencia. Lautaro Martínez, que el Mundial creo que es el jugador que quedó algo rengo del Mundial, no quedó conforme con su nivel por alguna lesión, se tuvo que infiltrar. Después del Mundial tuvo un par de partidos que no jugó en el Inter y una vez que volvió con todo. Volvió para recuperar el puesto y me encanta que así sea. No que lo recupere, sino que pelee por recuperar el puesto. Y está teniendo nivel, obviamente, para volver a ser el nuevo titular de la selección argentina. Y sobre todo porque Julián Álvarez no tiene la participación de un nuevo titular del campeón del mundo. Lo poco que juega lo hace bárbaro Julián, pero lo ponen poco. A ver, si bien viene de ser titular, jugar contra el Burnley y meter 2 goles y una asistencia, después son ratos de Julián. Es 28, 33 en el banco, 90, 90 en el banco, 3 en el banco, 45, 90, 33, alterna titularidad. Es verdad, juega con Haaland. Haaland es el mejor 9 del mundo, uno de los mejores 9 del mundo. Y obviamente que se le complica, pero está Guardiola viendo la manera, con el buen nivel que tiene Julián, de hacerlo convivir con Haaland y está saliendo las cosas bien. Si no, miren el último partido. Esperemos que siga siendo una competencia linda entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez por pelear por el nuevo titular.
Y hablábamos de que son dos delanteros importantes y se puede cerrar la puerta a nuevos delanteros por una cuestión de que uno tiene 23 y el otro tiene 25. Son jugadores muy jóvenes, pero Scaloni, 5 días después de dar la lista, convoca a Giovanni Simeone. Rarísimo esto, rarísimo. Que convoque a Giovanni Simeone después, sin que pase nada al medio, porque no es que hizo un hat-trick después de la lista y lo metió. No hubo partidos desde que salió la lista y convocó a Gio Simeone. Creo que es una pregunta que habría que hacerle en rueda de prensa, en conferencia de prensa a Scaloni, porque fue raro. Pero es un jugador que no está en la selección argentina no juega desde el 2018 en la selección argentina. Estuvo en el banco de suplentes en el primer partido de las eliminatorias, en octubre del 2020. Y en el Napoli, si bien el Napoli hoy por hoy es la sensación de Europa, líder absoluto con mucha distancia en la Serie A italiana, está en los cuartos de final de la Champions League, juega a ratitos, 20, 10, 6, 9, 7, 7, 6, 9, 15 y un gol. 2 minutos, 120 y un gol por Copa. Suplente, 6 minutos. Eso es el 2023 de Giovanni Simeone. No sé si a Scaloni algo le pasó que dijo, bueno, convoco otro más por las dudas, porque tiene características diferentes. Es el más 9 de área de los tres, Giovanni Simeone. Pero sinceramente es una rareza. Ver a Giovanni Simeone 5 días después en la lista me pareció algo extraño. Este es el presente de todos los convocados que tiene la selección argentina para esta doble fecha frente a Panamá y frente a Curazao. 2 amistosos, los primeros 2 encuentros de la selección argentina como campeona del mundo. Me gustaría que vos abajo opines. ¿Cuál te parece que debe ser el equipo titular de cara al partido con Panamá? Agradezco a todos los que llegan a este punto del video porque fue un video largo. A todos los que comparten este contenido, a todos los miembros del canal, a los que colaboran a través de Mercado Pago, PayPal y a todos los que se están sumando también a Twitch, porque estamos haciendo, además de los streams en YouTube, estamos haciendo stream en Twitch, así que en la descripción también dejo los links para que se sumen a esa nueva plataforma para encontrarnos también para hablar de selección argentina. Muchas gracias a todos y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina. Un fuerte abrazo.